Me llamo Eduardo Arellano Félix. Para el mundo, para los gringos que hoy me exhiben como un trofeo de su guerra fallida, y para el gobierno mexicano que me vendió como a una puta vieja, soy el doctor. ¿Qué apodo más retorcido y perfecto? ¿No lo creen? Estudié para remendar cuerpos, para entender el delicado baile de la vida y la muerte bajo un microscopio. Quería salvar vidas. Pero el destino, esa bestia caprichosa, o quizás simplemente el hedor a pólvora y desesperanza de la tierra donde nací, me empujó por un camino muy distinto. El de tasar esas vidas, el de administrarlas como si fueran mercancía, el de firmar sus finales con una lógica fría, quirúrgica. Fui uno de los pilares, el estratega silencioso, la mente que trazó los planos del imperio, que se conoció como el Cártel de Tijuana. Un monstruo que alimentó los vicios de una nación y puso de rodillas a la otra. Eso es lo que leen en los expedientes, lo que los soplones de la DEA repiten como loros, lo que los corridos pagados gritan a los cuatro vientos. Pero hoy, desde este sarcófago de concreto, donde el tiempo se pudre y el único sonido es el zumbido de mis propios recuerdos, les voy a recetar una dosis de verdad. Una verdad tan corrosiva que les quemará la garganta, más sucia que el primer corte de la cocaína y más sangrienta que el recuerdo del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara. La gran farsa, la mentira monumental que todos ustedes se tragaron con la avidez de un adicto, es que nosotros, los hermanos Arellano Félix, éramos los soberanos. Que Benjamín con su talento para los números, que Ramón con su furia animal, que Francisco Javier con su descaro, y yo, con mi bisturí invisible, éramos los dueños absolutos de la frontera, los señores feudales de la plaza más codiciada del mundo. ¡Qué pendejada tan colosal! Tan ofensiva en su simpleza. Jamás fuimos reyes. Fuimos, en el mejor de los casos, los gerentes de la sucursal más productiva y violenta de una corporación global. Una empresa tan vasta y anónima que nunca llegamos a conocer a su verdadero consejo de administración. ¿Nuestros enemigos? ¿El gobierno de México? ¿La DEA con sus agentes de película? Por favor, no sean tan ingenuos. El gobierno nunca fue nuestro enemigo. Fue nuestro socio principal. El accionista mayoritario que se quedaba con los dividendos más jugosos sin necesidad de mancharse las yemas de sus finos dedos. Nosotros poníamos la carne de cañón, los sicarios, los muertos en las primeras planas, las narcomantas que aterraban a la población. Ellos, a cambio, nos daban los permisos de aterrizaje en pistas clandestinas, la vista gorda en los retenes, las rutas de trasiego escoltadas por sus propias patrullas y, lo más valioso, las órdenes de aprehensión y las sentencias para nuestros competidores. Yo fui un rey, sí, pero un rey de un tablero de ajedrez prestado. Una pieza de marfil tallada a mano, movida con precisión por una mano enguantada e invisible que siempre supo cuándo era el momento de sacrificar a su alfil o a su torre para proteger a la verdadera reina. Y a mí, a el doctor, el estratega, me extirparon del juego con la misma frialdad con la que un cirujano extirpa un tumor maligno que él mismo, con su negligencia, ayudó a crecer. Así que busquen un asiento. Porque voy a realizar una autopsia en vivo y a corazón abierto a este cadáver que llaman guerra contra las drogas. Y les garantizo que antes de terminar, la mesa de operaciones estará inundada de la sangre y la pus de sus héroes y sus gobernantes. Todo Génesis tiene un olor, y el mío es el olor a polvo y a sol implacable. No el polvo blanco y fino que después nos haría infames y millonarios, sino el polvo áspero, rojizo,
de las calles sin nombre de Culiacán, Sinaloa, la cuna de los valientes y el cementerio de los pendejos, un lugar donde el sol no calienta, sino que castiga. Nacer en ese caldero en aquellos años era recibir al nacer un bautismo de plomo y resignación. Era como llegar al mundo con una pistola amarrada a una mano y una pala a la otra. O aprendías a disparar para defender lo poco que tenías, o te pasabas la vida cavando tumbas, empezando por la tuya. Mi familia, los Arellano Félix, no éramos de los que comían una vez al día. No vivíamos en la miseria absoluta, pero estábamos sumergidos en algo peor, la mediocridad asfixiante. Era un veneno lento que se respiraba en el aire denso y caliente. Por un lado, veías a los hombres de bien, a los que seguían las reglas, levantándose antes del amanecer para partirse el lomo en el campo o en alguna bodega por un salario que era una burla. Los veías envejecer prematuramente, con la espalda curvada por el peso del fracaso y la mirada vacía de cualquier esperanza. Y luego, inevitablemente, veías a los otros, a los que no tenían horarios, a los que convertían la noche en día en sus camionetas del año, con el estruendo de los narcocorridos escapando por las ventanillas. Usaban botas de avestruz, camisas de seda y esclavas de oro tan gruesas que parecían grilletes de lujo. Ellos no hablaban de trabajo, hablaban de la chamba o del negocio. No hablaban de jefes, sino de la familia y del respeto. El respeto, esa palabra mágica que lo justificaba todo. Yo me sentía diferente, o al menos me obligaba a creerlo. No tenía la corpulencia de mis hermanos, ni su desprecio natural por el peligro. Yo tenía un cerebro, una curiosidad que ellos confundían con debilidad. Quería estudiar, quería entender el mundo, no conquistarlo a balazos. Me escapé a Guadalajara, a la Facultad de Medicina. Me sumergí en un mundo de una complejidad fascinante, el cuerpo humano. La perfecta arquitectura de los huesos, la red eléctrica de los nervios, la química de las emociones. Me obsesionaba la idea de reparar lo que estaba roto. Pasaba noches en vela, con el olor a formol metido en la nariz, memorizando cada vena, cada músculo, cada reacción farmacológica. Anhelaba una bata blanca, un consultorio, el prestigio de un título universitario, una vida limpia, lejos de ese polvo maldito y de la sangre que empezaba a salpicar el apellido de mi familia. Pero la sangre es un lazo que no se puede cortar, te persigue, te llama desde la distancia. Mis hermanos, Benjamín y Ramón, ya estaban metidos hasta el cuello en el juego. Habían empezado con contrabando de electrodomésticos, de fayuca, cosas de niños, siempre bajo la sombra protectora de nuestro tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, el hombre que se sentaba a la mesa con el gobierno y diseñaba el narcotráfico en México como si fuera un proyecto de ingeniería. Yo los observaba desde mi torre de marfil académica con una mezcla tóxica de desprecio y envidia. Despreciaba su violencia cruda, su falta de visión, pero envidiaba su poder absoluto, su capacidad para doblar la realidad a su antojo, para comprar voluntades y borrar errores. Cuando el tío Miguel Ángel cayó, traicionado por el mismo sistema que había ayudado a construir, el gran tablero de ajedrez se sacudió violentamente. Las piezas se desparramaron. La federación se rompió y las plazas, las rutas, quedaron a la venta para el más fuerte, el más listo o el más sanguinario. Tijuana era la joya de la corona, el santo grial. El cruce fronterizo más transitado del planeta. Una herida abierta entre el tercer y el primer mundo. Una yugular por la que podía fluir todo el oro de los Andes hacia las narices insaciables de los gringos.
Mis hermanos la vieron, la codiciaron con la lujuria de un violador. Pero no eran estrategas. Benjamín era un excelente contador, un administrador nato, meticuloso y desconfiado. Ramón era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza, un depredador nacido para la violencia. Su lealtad era inquebrantable, pero su única herramienta para resolver problemas era un cuerno de chivo bañado en oro. Eran el músculo y la cartera, pero les faltaba el cerebro. Necesitaban un arquitecto. Me necesitaron a mí, al doctor. Y yo, para ese entonces, ya estaba podrido de desilusión. Harto de las guardias de 36 horas. Harto de ver cómo médicos residentes brillantes eran tratados como la última mierda por un sueldo que no alcanzaba ni para la gasolina. Harto de un sistema meritocrático que era una mentira, donde las mejores plazas se daban por apellido o por favores sexuales. Vi la oportunidad. La vi con una claridad aterradora. Y no fue solo por el dinero. No al principio. Fue por el desafío intelectual, por el poder puro de diseñar y construir algo desde cero, de aplicar mi inteligencia a un sistema infinitamente más complejo y peligroso que el cuerpo humano. El narcotráfico, en su más alto nivel, es una forma de cirugía mayor. Requiere una precisión absoluta, un conocimiento profundo de la anatomía del poder, nervios de acero para tomar decisiones de vida o muerte en segundos, y la frialdad para amputar una parte del cuerpo, un socio, un hermano, si la gangrena de la traición amenaza con infectar a toda la organización. Así que colgué la bata, guardé los libros de Gray y de Netter, y empecé a estudiar otros mapas. Los mapas topográficos de la sierra, los mapas de las corrientes marítimas del Pacífico, los mapas de la corrupción política en cada municipio, y, los más importantes, los intrincados mapas del alma humana, sus lealtades, sus miedos y su precio. Mi primer gran movimiento en el tablero no fue ordenar un levantón ni planear una ejecución. Fue una simple conversación en una tarde calurosa con Benjamín. Le demostré, con diagramas y proyecciones de costos y beneficios, que seguir pagándole sobornos a comandantes de la policía municipal y a jefes de sector era como intentar curar un cáncer con aspirinas. Era ineficiente, caro, y nos dejaba vulnerables. La solución, le dije, era ir a la fuente del poder. No comprar a los empleados, sino asociarse con los dueños de la empresa. Así, mientras Ramón y su legión de sicarios se dedicaban a la tarea brutal pero necesaria de limpiar la plaza de las ratas de otros cárteles, yo me convertí en el diplomático, el embajador de nuestro naciente imperio en las cloacas del poder. Me encargué de tender los puentes, de aceitar la maquinaria invisible de la política y la ley que, una vez de nuestro lado, nos haría invencibles. Descubrí muy pronto una verdad fundamental de este país. Un maletín repleto de dólares abre muchas más puertas, y de forma mucho más silenciosa, que una ráfaga de R-15. Y así, sin disparar una sola bala, sin mancharme las manos de sangre, me gané mi silla en la cabecera de la mesa. Dejé de ser Eduardo, el hermano estudiante y raro, para convertirme para siempre en el doctor, el que diagnosticaba los problemas de la organización y recetaba las soluciones. Aunque a veces, muchas veces, la única cura posible fuera una sobredosis de plomo para el paciente. La simbiosis con el poder, al principio, era un asunto burdo, casi vergonzoso en su simpleza. Era como el sexo con una prostituta callejera, rápido, sucio y puramente transaccional. Sobornos semanales entregados en sobres amarillos a comandantes de la Policía Judicial Federal, pagos por evento a jefes de aduanas,
una cuota mensual para el delegado de la Procuraduría. Era, como le decían en la calle, el pago de piso. Una renta por el derecho a operar en su territorio. Pero mi mente, entrenada para ver sistemas complejos y no solo síntomas aislados, me dijo enseguida que ese modelo era para los narcos de rancho, para los traficantes de segunda división. El negocio de verdad, el que te permite construir un imperio y no solo una pandilla glorificada, no se trata de corromper a unos cuantos individuos. Se trata de integrarte orgánicamente al sistema. Dejar de ser un parásito y convertirte en un órgano vital, no oficial, pero absolutamente indispensable para el funcionamiento del cuerpo del Estado. El sistema, como llegamos a llamarle con una mezcla de reverencia y temor, no es una persona ni un partido político. Es un monstruo Lovecraftiano. Un ente con 1000 cabezas y 1.000.000 de tentáculos invisibles, que se alimenta de dinero ilegal y se envuelve en la bandera de la ley y el orden para protegerse. Es un pacto de sangre no escrito. Un club exclusivo formado por los que tienen las armas oficiales, los que tienen los votos y el poder de hacer leyes, y nosotros, los que teníamos el producto que generaba el lubricante para que toda esa maquinaria oxidada siguiera funcionando. Mi gran salto cuántico fue dejar de ver a los generales, a los gobernadores y a los secretarios de Estado como enemigos a los que había que comprar, y empezar a verlos como lo que realmente eran: socios estratégicos, miembros del Consejo de Administración. Tengo grabada a fuego en la memoria una reunión, una de las primeras que me arrancó las escamas de los ojos. Fue en una finca espectacular en los viñedos del Valle de Guadalupe, cerca de Ensenada. El sol de la tarde se derramaba sobre las parras y el aire olía a mar, a lavanda y a la carne de un borrego que se cocinaba lentamente bajo tierra. Una escena pastoral, casi sagrada. Ahí estábamos Benjamín, siempre tenso y desconfiado, y yo. Frente a nosotros, un general de división del ejército mexicano. Un hombre corpulento, de bigote espeso y con el pecho cubierto de medallas que, supuestamente, había ganado en la lucha contra el narcotráfico. A su lado, el Procurador General de la República en persona, un hombrecillo de apariencia insignificante, con un traje gris mal cortado y unos lentes de fondo de botella, que le daban un aire de ratón de biblioteca, pero que hablaba con la voz suave y venenosa de un confesor del Santo Oficio. Lo fascinante fue que en las 3 horas que duró la comida, nunca se pronunciaron las palabras droga, cocaína, dinero o soborno. Esas palabras son para la plebe, son vulgares. Ellos hablaban en un código elevado, el lenguaje de la alta política. Hablaron de garantizar la gobernabilidad de la región, de la importancia de mantener la estabilidad social y económica para atraer la inversión extranjera. El general, mientras rebanaba un trozo de borrego con un cuchillo que parecía un arma, nos explicó, con una calma paternalista, que la violencia desatada por nuestra guerra contra los de Sinaloa estaba calentando demasiado la plaza. Y eso, nos dijo, afectaba la imagen del Estado. Espantaba al turismo gringo de Rosarito y, lo más importante, ponía muy nerviosos a nuestros amigos del norte. El procurador, con su voz de sacristán, añadió que la presión de la embajada americana en la Ciudad de México era francamente insostenible. Y entonces, sobre una servilleta de lino, nos dibujaron los términos del acuerdo, envuelto en el celofán de la razón de Estado. Ellos, el gobierno federal y el ejército, nos garantizaban exclusividad de operación en toda la península de Baja California. Sus tropas y sus policías federales, nos aseguraron, se encargarían de neutralizar y desmantelar
a cualquier célula de Sinaloa, de Juárez o de quien fuera que intentara meterse en nuestro territorio. Cualquier cargamento nuestro que fuera, lamentable e inevitablemente, interceptado en algún retén, nos sería devuelto discretamente a través de un intermediario, o su valor nos sería compensado con información o con la captura de algún enemigo. A cambio, nosotros teníamos que hacer una sola cosa: bajarle al escándalo, administrar la violencia, hacerla quirúrgica, invisible. No más colgados en los puentes de Tijuana, no más balaceras en las discotecas de moda, no más cuerpos encobijados en la vía rápida. Y, por supuesto, una contribución mensual para fortalecer las capacidades de inteligencia y operación de sus instituciones. No era un soborno, nos insistieron. Era un contrato de servicios de seguridad y logística. Nosotros éramos la fuerza de choque, el brazo armado que el Estado no podía mostrar en público. Ellos eran el paraguas legal, la junta directiva que nos daba la bendición y se encargaba de las relaciones públicas. Para sellar el trato, esa misma tarde, el general nos dio un regalo de bienvenida. Nos informó, como quien comenta el clima, que un convoy de 5 camionetas cargadas hasta el tope de cocaína de los de Sinaloa iba a cruzar por el desierto de Altar, en Sonora, en exactamente 48 horas. Sería una verdadera lástima, dijo mientras se limpiaba el bigote con la servilleta, que mis muchachos tuvieran que distraerse con un operativo tan lejos de su zona de responsabilidad. Pero si alguna otra organización ciudadana, preocupada por la salud de nuestra juventud, se encargara de interceptar ese veneno, bueno, eso nos ahorraría a todos mucho papeleo y gasolina. El mensaje era diáfano como el agua. 2 días después, al amanecer, los escuadrones de la muerte de Ramón, guiados por las coordenadas exactas que nos habían proporcionado, emboscaron el convoy en medio de la nada. Fue una carnicería, pero nos quedamos con más de 3 toneladas de cocaína pura. A la mañana siguiente, todos los periódicos nacionales abrieron en primera plana con el titular: Heroico golpe del ejército mexicano al cártel de Sinaloa. Decomisan histórico cargamento. El general recibió una medalla y una felicitación personal del presidente de la República. Nosotros recibimos la droga. Y el sistema, esa bestia perfecta, siguió girando, lubricado con una mezcla de sangre, cocaína y discursos patrióticos. Tuvimos decenas, cientos de reuniones como esa, con gobernadores que nos pedían financiar sus campañas electorales a cambio del control total de la policía estatal y las aduanas, con directores del CISEN que nos vendían información clasificada sobre los operativos de la DEA a cambio de que les entregáramos, de vez en cuando, a algún sicario de poca monta para que pudieran presentar resultados ante la opinión pública. El sistema nunca quiso acabar con el narcotráfico. ¿Cómo iban a matar a la gallina de los huevos de oro, al monstruo que financiaba su poder? Lo que querían era administrarlo, regularlo, convertirlo en un monopolio paraestatal. Y nosotros, la familia Arellano Félix, fuimos durante más de una década los gerentes impecables, eficientes y, cuando era necesario, despiadados de su sucursal más rentable, la frontera de Tijuana. Durante los años de apogeo, viví sumergido en la más peligrosa de las drogas, la arrogancia. Me había tragado mi propia leyenda. Genuinamente llegué a creer que yo era uno de los grandes arquitectos de este nuevo orden, que mi cerebro era un pilar fundamental del sistema. Me veía sentado en esas mesas clandestinas, brindando con coñacs de $1000 la botella con generales y procuradores. Y me sentía su igual, un socio más en el gran consejo del poder. Qué soberbia tan infantil, qué ceguera tan patética.
La arrogancia es el cáncer del alma de los reyes, y a mí me había hecho metástasis sin que me diera cuenta. No fui capaz de ver, o no quise ver, que en todas esas reuniones de alto nivel siempre había una silla vacía en la cabecera de la mesa. La silla del verdadero dueño del casino, del titiritero que nos movía a todos. Me tomó demasiado tiempo, demasiada sangre y demasiadas traiciones entender quién se sentaba en esa silla invisible. Ponerle un rostro a esa mano enguantada que movía nuestras piezas con una maestría aterradora. Y cuando finalmente lo vi, el rostro no era el de un narco. No tenía la piel curtida por el sol de la sierra, no olía a pólvora ni al miedo rancio de las casas de seguridad. Se hacía llamar, simplemente, el licenciado. El encuentro fue en un lugar que para mí era territorio extraterrestre. La suite presidencial del Hotel St. Regis, en el corazón financiero de la Ciudad de México. Un rascacielos de cristal que miraba por encima del hombro al resto de la ciudad. Un mundo de lujo silencioso y aire acondicionado que estaba a años luz de mi realidad de polvo, sangre y traiciones. Él no vestía como nosotros. No usaba botas de piel exótica ni camisas de seda llamativas. Llevaba un traje Brioni de color gris Oxford que le quedaba como una segunda piel. Un reloj Patek Philippe que valía más que toda la artillería de uno de nuestros comandos. Y hablaba un español neutro, impecable, pulido en las aulas de Yale o de Harvard. No había sicarios con cuernos de chivo en la puerta. Solo un asistente joven y discreto que nos sirvió un whisky Macallan de 30 años en vasos de cristal cortado. Me lo presentó un senador de la República. Un hombre influyente de uno de los principales partidos que llevaba años en nuestra nómina VP. El licenciado nunca levantó la voz. No amenazó, no presumió, no hizo el más mínimo alarde de poder. Habló de temas que me eran ajenos. De la logística de los puertos de aguas profundas en Asia, de los mercados de futuros, de la volatilidad de las divisas y de los instrumentos financieros para el lavado de activos a gran escala. Y habló de nuestro negocio, del cártel de Tijuana, con la misma distancia y frialdad con la que un director de fondos de inversión hablaría de una de sus empresas de menor rendimiento. Eduardo, me dijo, clavándome unos ojos grises, analíticos y desprovistos de toda emoción, como si yo fuera una ecuación que debía resolver. Ustedes y sus hermanos han hecho un trabajo admirable en la consolidación de la plaza. Han optimizado las rutas de distribución y han demostrado una eficiencia notable en el control territorial. Por un instante fugaz, sentí una oleada de orgullo. El reconocimiento de un verdadero poderoso. Pero entonces continuó, y cada palabra fue como un golpe de hielo en el estómago. Sin embargo, su modelo de negocio es fundamentalmente obsoleto. Su excesiva dependencia de la violencia explícita es contraproducente. Es llamativa, es costosa en términos de capital humano y, lo peor de todo, atrae una atención mediática e internacional que perjudica el verdadero negocio. Es, si me permite la analogía, como usar un mazo de carnicero para realizar una cirugía de cerebro. Y en ese preciso instante, lo comprendí todo con una claridad que me dejó sin aliento. Nosotros no éramos el negocio. Éramos simplemente el departamento de logística, transporte y seguridad de una corporación transnacional inmensamente más grande y sofisticada. El licenciado y la gente como él, esa élite invisible, eran los que manejaban las verdaderas ganancias. No en paquetes de cocaína ni en maletines llenos de efectivo, sino en billones de dólares que se movían a la velocidad de la luz a través de transferencias electrónicas, fondos de cobertura,
paraísos fiscales y adquisiciones de empresas aparentemente legítimas. El dinero que nosotros amasábamos, esas fortunas que nos parecían infinitas y que nos permitían vivir como emperadores, para ellos eran simple calderilla, el capital semilla, los gastos operativos de la división más sucia de su portafolio de inversiones. Ellos eran los que usaban esos narcodólares para comprar elecciones presidenciales, no solo alcaldías, para colocar a sus hombres como secretarios de Hacienda, como directores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como embajadores en Washington. Nosotros éramos la fachada, la cara grotesca y folclórica del mal que el público necesitaba ver para sentirse seguro. Mientras todos los reflectores, los de la prensa y los de la ley, apuntaban a los capos con sombreros, botas y cadenas de oro. Ellos operaban en el más absoluto silencio desde sus oficinas panorámicas en los corporativos de Santa Fe o de Wall Street. Me di cuenta de que mi poder, el tan temido poder de los Arellano Félix, no era más que una concesión temporal, un permiso. Nos permitían ser los reyes de la basura mientras les fuéramos útiles, mientras el flujo de capital no se interrumpiera y la violencia se mantuviera dentro de los parámetros aceptables por el sistema. Pero en el momento en que nuestro nombre se volviera tóxico, en que dejáramos de ser rentables, o simplemente en el que un nuevo grupo de traficantes ofreciera mejores condiciones y menos escándalos, seríamos eliminados, reemplazados. Nos revocarían la concesión con la misma impersonalidad con la que se cancela una franquicia de comida rápida que no cumple sus metas de ventas. Salí de esa suite sintiéndome más pequeño, más insignificante y más prescindible que nunca en mi vida. Toda la sangre derramada, todas las guerras por un pedazo de desierto, todas las vidas que habíamos tomado y arruinado. Al final, éramos solo empleados. Empleados muy bien pagados y muy peligrosos, sí, pero empleados desechables al fin y al cabo. El verdadero jefe, el verdadero capo de capos, no era un hombre con una pistola en el cinto, sino un hombre con un MBA de una universidad de la Ivy League y una agenda de contactos que valía más que todo el oro de Sinaloa. El sistema no era nuestro socio. Nosotros éramos solo una de sus herramientas más sucias y afiladas. El principio del fin nunca llega con el estruendo de una explosión, sino con el sigilo de un susurro en un cuarto oscuro. Es un cambio sutil en la atmósfera, una corriente de aire frío que no sabes de dónde viene. Una llamada a un general que de pronto se va directo al buzón de voz. Una reunión con un político que se pospone indefinidamente. Para nosotros, el susurro comenzó a volverse un zumbido ensordecedor cuando la violencia se nos fue de las manos, cuando se salió del guión que el sistema había escrito para nosotros. La guerra con la gente de Sinaloa, con el Chapo Guzmán, dejó de ser un asunto de negocios y se convirtió en algo personal, visceral, una vendetta familiar salvaje. La plaza de Tijuana, que antes era nuestro paraíso privado, se convirtió en un infierno público. Los muertos ya no eran solo sicarios anónimos, abandonados en un lote baldío al amanecer. Empezaron a ser ráfagas de cuerno de chivo en restaurantes de lujo, coches bomba que sacudían barrios enteros, ejecuciones a plena luz del día en las avenidas principales. La violencia dejó de ser una herramienta quirúrgica y se transformó en un espectáculo de horror grotesco y gratuito. Y el espectáculo, inevitablemente, atrae cámaras, reporteros hambrientos de carroña y, lo peor de todo, la atención indignada y paternalista de los gringos. El licenciado y su gente odiaban el espectáculo. Era pésimo para los negocios. El ruido espanta al dinero. Empezaron a llegar los mensajes, al principio sutiles, luego cada vez más directos. Nos llamaban para recomendar
mayor discreción, para sugerir que consideráramos una tregua. Pero el odio es un mal consejero, y la sangre de tu propia familia derramada en la calle no se negocia en una mesa. Ramón, mi hermano, la encarnación de nuestra fuerza bruta, cayó en una emboscada de carnaval en Mazatlán. La versión oficial, la que se tragó todo el mundo, fue que un valiente grupo de la policía ministerial lo había abatido en un tiroteo. Pura mierda. Fue una trampa perfecta, una puesta en escena. Y la información sobre su paradero exacto, en un día y una hora específicos, solo pudo haber salido de las más altas esferas del mismo sistema que había jurado protegernos. Lo sacrificaron como a un peón para calmar al tablero. Fue la primera pieza importante de nuestra familia que tiraron por la borda para apaciguar a los americanos. Después de eso, la presión se volvió una anaconda que nos asfixiaba lentamente. Operativo Sorpresa de la Marina, la única corporación que no logramos penetrar del todo, en nuestras casas de seguridad más secretas. Cuentas bancarias en paraísos fiscales que llevaban años funcionando sin problemas, de pronto congeladas. La palabra extradición, que antes era un chiste, ahora se mencionaba en cada noticiero como una posibilidad real. Nuestros contactos, nuestros socios en el gobierno, de repente estaban siempre en reuniones, fuera del país, o simplemente no nos conocían. Los canales de comunicación que yo había tejido con la paciencia de un artesano durante años se cortaron uno por uno, como si alguien estuviera podando sistemáticamente nuestro árbol de poder. El sistema nos estaba aislando, cortando nuestras arterias vitales para que nos desangráramos solos. Fue entonces cuando lo supe con certeza. Habían tomado una decisión en la silla vacía. La franquicia Arellano Félix ya no era un activo, era un pasivo. La marca estaba demasiado quemada, asociada con una violencia demasiado explícita. Era hora de un cambio de administración en la plaza de Tijuana. El golpe de gracia, mi caída, fue una obra maestra de la traición, una sinfonía de la perfidia. Llevaba meses viviendo como una rata, saltando de escondite en escondite. Finalmente me establecí en una casa modesta en un barrio residencial de Tijuana, un lugar tan normal que pasaba desapercibido. Sin lujos, sin ejércitos de sicarios en la puerta. Solo un círculo de confianza mínimo, impenetrable. Mi ubicación exacta la conocían menos de 5 personas en este mundo, y una de ellas era aquel general con el que había compartido el pan y la sal, el mismo que durante años había comido de la palma de mi mano. Una noche, sonó uno de mis teléfonos encriptados. Era mi contacto de más alto nivel en la inteligencia militar. Un hombre cuya lealtad había comprado con una fortuna. Me advirtió, con la voz cargada de una urgencia fingida, que un operativo de las Fuerzas Especiales de la Marina se estaba preparando en ese mismo instante para reventar una casa en mi zona. Me dio una dirección, a unas cuantas calles de mi verdadero escondite, y me dijo que tenía menos de una hora para desaparecer. Era la carnada perfecta, una trampa psicológica brillante. El sistema, en su infinita crueldad, me estaba dando una última muestra de amistad. Una última oportunidad para que confiara en ellos, para que bajara la guardia un segundo. Pero a esas alturas, yo ya no confiaba ni en mi propia sombra. Aún así, la duda me carcomía. ¿Y si era verdad? Mientras mis hombres preparaban una ruta de escape de emergencia, el infierno se desató. No en la dirección falsa que me habían dado, sino en mi propia puerta. Decenas de siluetas negras descendieron de vehículos sin insignias. No eran de la Marina. Eran del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, los hombres personales del general. Mis hombres,
No hubo una petición de rendición. No hubo un «estar rodeado». Vinieron a borrarme del mapa. La lluvia de plomo era ensordecedora. Me atrincheré en un pequeño cuarto de servicio con una pistola calibre .38 que me parecía un juguete ridículo. El doctor, el estratega, el cerebro del imperio, acorralado como un animal. Escuchaba el estruendo de las botas en el techo, los gritos de mis últimos hombres leales siendo masacrados, el sonido de la madera astillándose. Y en ese instante final, no pensé en el dinero, ni en el poder, ni en mis enemigos. Solo pensé en la ironía suprema de todo aquello. Yo, que había movido los hilos del poder desde las sombras, iba a morir como un perro callejero, acribillado y traicionado por los mismos hombres con los que había brindado por nuestra sociedad. Al final, sin embargo, no me mataron. La orden debió cambiar en el último segundo. Quizás un mártir muerto era más problemático que un prisionero humillado. O quizás el licenciado, desde su oficina en las nubes, decidió que yo, vivo y en una jaula, era un trofeo mucho más valioso para legitimar la farsa de su guerra contra el narco. Cuando me sacaron de la casa, esposado, con la cara cubierta de sangre y polvo, vi a lo lejos, al final de la calle, a un hombre impecablemente vestido con un traje gris, de pie, junto a un sedán sin placas, observando toda la escena con la calma satisfecha de un director de teatro que contempla el acto final de su obra. No puedo jurar que fuera el licenciado, pero en su silueta y en su quietud reconocí el frío e impersonal brillo del verdadero poder. El sistema no solo me había traicionado, me había digerido y me había vomitado. Y ahora estoy aquí, o allá, en una celda de máxima seguridad en México, o en una prisión federal en Estados Unidos. Los nombres de las cárceles cambian. El uniforme a veces es de un color, a veces de otro. Pero las paredes son siempre del mismo tono. El gris opaco del tiempo perdido. Miro mis manos. Las manos que una vez estudiaron la delicada anatomía del cuerpo humano. Y ahora solo ven las cicatrices de una vida desperdiciada. ¿Qué gané? ¿Cuál fue el resultado final de mi ecuación? Amasé una fortuna tan vasta que podría haber comprado 10 vidas de lujo, pero nunca tuve un solo día de verdadera paz. Ejercí un poder tan absoluto que podía decidir sobre la vida y la muerte de miles con una sola llamada telefónica, pero jamás fui dueño de mi propio destino. Me gané el respeto que se le tiene a una serpiente de cascabel, ese que nace del miedo más puro. Pero en el proceso perdí lo único que realmente importa. Perdí a mis hermanos, uno a uno, consumidos por la misma violencia que desatamos. Perdí a la única mujer que alguna vez amé de verdad, que tuvo que tomar a mis hijos y huir a otro continente, a vivir bajo otro nombre, para no terminar con un tiro en la nuca como pago por mis pecados. Lo aposté todo a cambio de un trono que resultó estar hecho de ceniza, en un reino de fantasmas y recuerdos ensangrentados. A veces, cuando los guardias me dejan, veo las noticias en una televisión vieja. Veo los rostros de los nuevos capos, cada vez más jóvenes, más imprudentes, más sanguinarios. Se matan con una ferocidad estúpida por las mismas esquinas, por las mismas rutas, por las mismas migajas del pastel que nosotros una vez controlamos. Se creen los nuevos reyes, los dueños del juego, igual que lo creí yo. Y en su arrogancia juvenil no pueden ver que muy por encima de ellos, en los salones del poder en la Ciudad de México, en los pasillos del Congreso en Washington, en las salas de juntas de Wall Street, los verdaderos dueños del circo siguen contando su dinero, siguen moviendo los hilos con una sonrisa discreta. El sistema es como un cáncer,
se regenera, muta, cambia de rostro para sobrevivir. Ayer éramos los Arellano Félix. Hoy son los de Sinaloa, los de Jalisco. Mañana serán otros cuyos nombres aún no conocemos. Pero el licenciado y la casta a la que pertenece, ellos nunca cambian. Ellos son eternos. Ellos son el verdadero cártel. El único que nunca puede ser arrestado. El único que nunca pierde. La gente de bien me odia, me llama monstruo, la encarnación del mal. Y no los culpo, tienen razón. Mis manos están manchadas de sangre, ya sea por acción o por omisión. No pido perdón, porque en el mundo del que provengo, el perdón es solo una forma elegante de la debilidad. Una invitación a que te den una puñalada por la espalda. No me arrepiento de las decisiones que tomé, porque fueron las únicas que supe tomar. Solo me arrepiento de mi monumental ceguera. Me arrepiento de no haber comprendido antes que los verdaderos criminales, los verdaderos monstruos, no son los que aprietan el gatillo de un cuerno de chivo en una calle polvorienta de Sinaloa. Son los que visten trajes de miles de dólares, firman las leyes que nos condenan a nosotros mientras ellos se enriquecen, y dan discursos sobre la moral y la justicia. Son los que se sientan en lujosos consejos de administración y deciden qué país necesita una intervención democrática, qué economía emergente debe ser hundida para proteger sus intereses, qué guerra es necesaria para reactivar su industria armamentística. Yo solo fui un peón salvaje en su tablero global, un bárbaro necesario al que soltaron en la frontera para mantener su mundo civilizado en orden. Así que la próxima vez que vean en sus pantallas la captura espectacular de un gran capo, no aplaudan, no celebren la victoria de los buenos. Deténganse un segundo y pregúntense, ¿a quién beneficia realmente esta captura? ¿Quién va a ocupar su lugar, probablemente con la bendición del propio gobierno? Y la pregunta más importante de todas, ¿quién sigue sentado en esa silla vacía en la cabecera de la mesa, sonriendo en silencio desde la más absoluta impunidad? Me llamo Eduardo Arellano Félix, y esta ha sido mi confesión. Fui un rey en un reino de sangre y mentiras. Pero nunca, ni por un solo día, llevé la verdadera corona. La corona siempre la han llevado aquellos cuyos nombres ustedes jamás, jamás conocerán.